Hola queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este espacio de buenas nuevas, que en efecto tiene ese propósito, llevar una buena noticia, llevar una palabra que alegre su corazón, llevar una palabra que toque su alma, llevar una palabra que sea como la palabra de Dios lo es, que sea buena noticia para nuestras vidas. Como siempre lo hacemos, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios, porque Él es el único que puede suavizar nuestra alma para que las palabras que hoy Él nos trae no caigan en saco roto, sino que puedan ser atesoradas en nuestras almas. Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú quieres conversar con nosotros. Los amigos conversan, Señor. Y tú, Señor, quieres hacerte nuestro amigo para conversar a nuestras almas, para conversar a nuestros corazones. Derrama la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para que la palabra que hoy sea proclamada sea una palabra que nosotros la podamos atesorar y nosotros la podamos encarnar en nuestras vidas. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la evangelización. Concretamente vamos a hablar acerca de la evangelización en tiempos de crisis. Y si yo quisiera tal vez rápidamente proponer como una escalera, como una ruta del tema que el día de hoy vamos a hablar acerca de la evangelización como un mandato que se debe de cumplir, la evangelización que es vida martirial, es decir, es vida de sacrificio, pero también la evangelización que es una respuesta de coraje del hombre. Bien, acerquémonos a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y les dijo, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, Jesús, hermanos, se encuentra en el monte junto con sus discípulos previamente a ascender al Padre. Y aquí yo quisiera tal vez resaltar algunos aspectos. En primer lugar, el mensaje del monte. En segundo lugar, las palabras o la orden que da Jesús. Hablemos y detengámonos en primer lugar al mensaje del monte. ¿Por qué nosotros decimos de que Jesús se encuentra en el monte previamente a su ascensión? Porque esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Jesús, hermanos, se encuentra en un monte de Galilea. Así lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, hermano, Jesús les ordena previamente a su ascensión, diríjanse al monte que yo les indico. Y ellos responden obedientemente y se acercan a ese monte, que será el monte donde Jesús les entrega como su último mandamiento, como su último mandato. Y yo quisiera resaltar el mensaje del monte. ¿Por qué? Palestina, hermanos, tiene una geografía bastante variada, con valles, con lagos, pero en su parte central hay, digamos, una cadena o una cordillera, una cadena montañosa, y nosotros podemos recordar muchos montes. El monte Oreb, es decir, el monte de los olivos, el monte de la transfiguración. Y si nosotros, hermanos, recorremos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que los espacios, que los momentos más importantes de la vida de Jesús, que los momentos más significativos de la vida de Jesús transcurren precisamente alrededor de un monte. Si no recordemos el monte del Sermón de la Montaña.
Jesús que sube al monte y empieza a enseñar las bienaventuranzas, todas aquellas parábolas del reino que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, entre el capítulo 5 hasta el capítulo 7, según San Mateo, es decir, donde Jesús da una profunda enseñanza. El monte de la transfiguración también, en el monte Tabor, donde Jesús lleva a sus discípulos más cercanos, Santiago, Juan, Pedro, los más cercanos, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos, si ustedes lo recuerdan, en ese monte donde Jesús comparte con todas aquellas personas aquel sermón del juicio final, cuando Él dice, tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo eso transcurre en ese monte de los olivos, tal vez el monte más representativo, el monte del Calvario, también en una colina. Pero no nos podemos nosotros, hermanos, quedar únicamente en el significado geográfico o topográfico del monte. Es decir, nosotros no podemos decir, no es que ese es un cerrito, es decir, una elevación natural. El monte, hermanos, tiene un significado porque todos esos montes Jesús los quiere revestir de un mensaje, y detrás del monte hay un mensaje con el cual Jesús quiere revestirlo de importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las últimas palabras de Jesús, ese texto que hemos escuchado, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación, Jesús lo quiere revestir de importancia. No quiere que sean palabras que entren por un oído y que salgan por otro. No quiere que sean palabras que pasen desapercibidas. De hecho, cuando Jesús cuando sus discípulos están escuchando estas palabras en el monte, probablemente detrás de ellos están pensando en todas esas escenas que transcurrieron en la vida de Jesús, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y que tienen esa connotación de importancia por ser los momentos más significativos de su vida. El mensaje del monte nos quiere decir a nosotros que ese mensaje de vayan no son palabras que por usted y por cada uno de nosotros deben de ser palabras que se deben de tomar a la ligera. Es como el último mandamiento, como aquella palabra de un padre, de una madre que quiere decirle a sus hijos, a sus hijas, este es mi último deseo, esta es mi última voluntad. Y probablemente esas palabras son palabras que se graban en el corazón y en la mente de una persona que parte, que queda en este mundo y que son escuchadas por una persona que se va a su morada. De esa manera Jesús quiere transmitir ese mensaje. Y ahora quiero detenerme, hermanos, en el sentido de mandato que tienen las palabras de Jesús. Mire el verbo que utiliza, o la forma del verbo que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Vayan. Vayan, hermanos, es un imperativo. Vayan ustedes. Para aquellos que han estudiado español, para aquellos que han estudiado gramática, saben que esa forma verbal es utilizada para dar una orden. Esa forma verbal es utilizada para dar un mandato. No es utilizada para hacer una súplica, porque lo que Jesús está diciendo no es una súplica, tampoco es una condición futura. No, ustedes irán, no. Vayan es una orden que se cumple. Vayan lo entiende muy bien aquella persona que está en el ejército, que cuando su comandante le da una orden solamente le dice al final, cúmplase. Y ese hombre lo único que hace así es firme. Adelante mi coronel, yo lo voy a hacer. Pues esa es su respuesta, esa debe de ser mi respuesta ante el mandato de llevar la buena nueva.
La evangelización, hermanos, no es una condición optativa para el bautizado. La evangelización, hermanos, es una acción exigida para todo aquel hombre, aquella mujer que es hombre y mujer de iglesia, para todo bautizado. Hay algunas personas que yo escucho que dicen, vamos a ayudarle al padrecito con la evangelización. Vamos, hermanos, a darle una colaboración al Padre en su labor evangelizadora. Hermano, quítate por completo esas palabras de tu boca. Cuando tú dices, voy a evangelizar, tú tienes que decir, yo voy a cumplir con el mandato que me dejó mi Señor Jesucristo. Tú no cumples más allá, tú no estás haciendo un favor, tú no estás respondiendo a una súplica. Tú estás respondiendo a un mandato y los mandatos se cumplen, las órdenes se obedecen. Vamos a cumplir con nuestro deber de bautizados. Esa debería de ser nuestra respuesta. San Pablo es aquel que entiende muy bien este sentido de evangelización y este sentido de mandato. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice San Pablo, pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Pobre de mí si no proclamo el evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo es aquel que dice, desdichado de mí si yo no evangelizo. Usted puede decir esas mismas palabras, hermano, para usted mismo si usted no es una persona que siente ese ímpetu evangelizador. Desdichado de mí si yo no evangelizo. Fracasado de mí si yo no predico el evangelio. Infortunado de mí si yo no llevo la palabra. San Pablo es quien entiende en primer lugar que la evangelización es una obligación que se cumple. Es un deber de todo cristiano. Es un deber tuyo. Es un deber mío. Nos vamos a detener en este momento, hermanos. No se separe de nosotros porque queremos seguir conversando acerca de este mandato de la evangelización y del sentido martirial de la evangelización. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la evangelización en tiempos de crisis. Hemos hablado ya acerca de la evangelización como un mandato, como una obligación, como un deber que se debe de cumplir. Pero también la evangelización, hermanos, es vida martirial, es vida de sacrificio, es vida de entrega. Vamos a acercarnos a un texto que puede iluminarnos para poder hablar acerca de este sentido de vida martirial. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué hermosa esta palabra. La palabra de Dios, San Lucas, que es el escritor del Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles, él dice, ustedes serán mis testigos. Y la palabra del griego, la palabra original del griego que utiliza San Lucas es la palabra martus. Esa palabra tiene diferentes connotaciones, es de donde viene la palabra mártir, pero también tiene otras connotaciones. Tiene la connotación de ser testigo.
Y quisiera hablar en primer lugar del hecho de ser testigo, porque aquella persona que ha sido testigo es aquella persona, el mártir o el testigo es aquella persona que ha experimentado en carne propia, es aquella persona que ha sido testigo ocular de un evento determinado, es aquella persona que ha tenido encuentro, es aquella persona que ha visto las situaciones. En primer lugar, podríamos detenernos en ese sentido. Todos aquellos, hermanos, que hemos experimentado en nuestras vidas el amor envolvente, el amor sofocante, y lo digo sofocante no en un sentido peyorativo, sino el amor abrazador de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos experimentado en carne propia el amor de lo alto, un toque sanador, hemos hecho experiencia de vida con nuestro Señor Jesucristo, y por tanto tú eres testigo si has experimentado el amor de nuestro Señor. Y como testigo, hermanos, tú debes de ser aquel evangelizador que es mártir, que es testigo de la vida de amor de nuestro Señor Jesucristo, que cae sobre nuestras vidas como un océano de amor inagotable. Pero en segundo lugar, hermanos, el testigo o la evangelización tiene esa connotación de mártir, en el sentido concreto de la palabra mártir. Podemos hablar de aquella persona que se sacrifica por una causa. Es precisamente el mártir aquella persona que experimenta el dolor en carne propia, el dolor del sacrificio. La evangelización, hermanos, hoy día exige de mártires, es decir, de testigos que hayan hecho experiencia de salvación, que hayan sido marcados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la evangelización exige de mártires en el sentido de personas que estén dispuestas a sacrificarse, a sacrificar su tiempo, a sacrificar su vida, a sacrificar sus comodidades personales para adherirse a la causa de la evangelización. La evangelización, hermanos, urge de mártires en el sentido de personas que sean testigos, que hayan hecho experiencia de ese amor ardoroso de nuestro Señor Jesucristo, pero también urge de mártires en el sentido de personas que estén dispuestas a experimentar en sus vidas el dolor del sacrificio, que experimenten en carne propia, que estén dispuestas a desgastar sus vidas por el Evangelio. Yo doy gracias a Dios porque conozco muchas personas que efectivamente están dedicando su tiempo y que tienen que dedicar tiempo a estudiar, que tienen que dedicar tiempo a prepararse, que tienen que dedicar tiempo para salir de sí mismos, para llevar la palabra de Dios. Hoy día, lo que yo estoy compartiendo con ustedes no es el resultado de una infusión en el sentido de que aquí a mí, por el apuntador, por este apuntador, el Espíritu Santo me está diciendo a mí todo lo que yo tengo que decir. Es iluminación de Él en primer lugar, pero obviamente todo esto requiere trabajo. Y hay personas que no están dispuestas a dedicar ese tiempo, a dedicar ese trabajo, a desgastarse a sí mismos. Particularmente, hermanos, tengo la gracia de servir hace alrededor de 20 años, un poco más de 20 años, junto con otros hermanos en un ministerio de evangelización. Y en algunos momentos las jornadas son literalmente agotadoras, desgastantes, de esos momentos en los cuales usted ya queda al final del día así, y solamente usted, y sus ojos y su cuerpo solamente le dice cama, es decir, usted como que se va desvaneciendo, así, casi como que se va, y así literalmente. Pero la evangelización urge de esas personas que estén dispuestas a dar su tiempo, que estén dispuestas a desgastarse por el Evangelio, porque el Evangelio urge en el corazón de muchas personas. Si urge en el mío, urge también en muchas personas. Y es necesario que nosotros tengamos ese
sentido. Fue la experiencia de los primeros cristianos, hermanos. El Evangelio se fue, el Evangelio estuvo marcado en las primeras comunidades, estuvo marcado por la sangre de los primeros mártires. El Evangelio, hermanos, se extendió y hoy día se sigue extendiendo, marcado por la sangre de muchos mártires que están dispuestos a entregar sus vidas. Desde San Esteban, el primer mártir, aquel de quien nos relata la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos del 57 al 60. Voy a leer este texto rápidamente. Entonces, gritando fuertemente, se taparon los oídos y se precipitaron sobre él. Ese él se refiere a San Esteban. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, durmió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, todo el Evangelio en las primeras comunidades y en los primeros momentos de la vida cristiana se abrió a costa del sacrificio de muchos. Y si hoy usted puede disfrutar del Evangelio, esta palabra que es hermosa, que es rica, que es profunda, que toca el alma y el corazón de las personas, es gracias a aquellas personas que estuvieron dispuestas a entregar sus vidas. Aquellos que les decían las antorchas humanas. ¿Sabe por qué les decían las antorchas humanas? Porque en la antigua Roma, a algunos cristianos los embarraban de brea, los embadurnaban de brea literalmente y les prendían. Aquí le voy a echar un fosforito a este hombre lleno de brea. ¿Sabe lo que sucedía? Ese hombre literalmente agarraba fuego y les decían las antorchas humanas, porque aquí imagínese un hombre prendido en fuego, el dolor, la experiencia profunda de que su carne se esté quemando, pues esa era la experiencia de muchos cristianos que fueron sacrificados sencillamente por llevar el Evangelio. Es el dolor que el mismo Pablo, que sacrificó a Esteban, pudo experimentar en carne propia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo San Pablo, que era el sacrificador, se vuelve el evangelizador y el que experimenta el sacrificio en su vida para llevar la palabra de Dios. Mire qué hermoso. 3 veces, 5 veces, dice San Pablo, fui azotado. 40 veces menos 1. ¿Sabe qué significa eso? Significa dejarlo al borde de la muerte. Los antiguos judíos creían y tenían la idea en su mente que la persona moría al azote número 40. Esos hombres decían: no hay que ser tan malos con Pablo. Vamos a darle nada más 39 azotes para que no se nos muera. Para que este hombre quede nada más al bordecito de la muerte. Para que este hombre se sacrifique. Y eso, hermanos, es el sacrificio por el Evangelio. El mensaje central de los mártires es el mensaje de la valentía, es el mensaje del coraje. La respuesta de evangelización, hermanos, en tiempos de crisis no debe de ser una respuesta de canillera, porque hay personas que dicen: hermano, es que a mí me agarra canillera. No puede ser una respuesta de canillera. Debe de ser una respuesta de coraje, debe de ser una respuesta de valor. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Vamos a pedirle a que el Señor nos dé la fortaleza, ese coraje para poder estar dispuestos a llevar su palabra,
a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, de los sacrificios. Amadísimo Señor, queremos agradecerte porque tú continúas enviándonos, porque tú sigues diciendo, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Hoy día, Señor, nosotros queremos asumir ese mandato y queremos cumplir con él. Danos la fuerza, danos el coraje, danos la valentía de esos primeros discípulos, de esos primeros apóstoles que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida. Danos la valentía de muchos mártires que hoy día mueren, Señor, silenciosamente, que no aparecen en las noticias, pero que siguen siendo sacrificados por el Evangelio, por propagar tu fe. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.